Buenas, queridos estudiantes. Mi nombre es Julio Alberto Arroyo Martínez Pinillo, especialista en medicina interna y profesor de especialidad. El tema hoy, desafío futuro en la prevención, diagnóstico y terapéutica de las infecciones por coronavirus. El situación actual de coronavirus por países, tenemos que hasta el 22 de abril los casos confirmados se mantiene Estados Unidos con 66.906 casos confirmados y a la vez es el foco mayor de fallecidos con 7.602. En cuanto a confirmados, le sigue España con 204.078 casos confirmados y en fallecidos Italia. Y por aquí se ve que después le sigue Alemania, Reino Unido y Francia. Es decir, que los países más afectados en la actualidad son del continente europeo. Ya China no está dentro de los países afectados. Ahora, en cuanto al resumen de las intervenciones no farmacológicas, vamos a decir que la prevención es el principal pilar del tratamiento del COVID, ya que hasta que no hay una vacuna, no nos queda otro que hacer prevención. Pero la prevención hay dos grupos de países en cuanto a la conducta. Hay países que precozmente han tomado medidas de aislamiento en los casos domiciliarios, cuarentena voluntaria en domicilio, distanciamiento de los adultos mayores, distanciamiento social de toda la población y cierre de colegios y universidades, lo cual difiere con otros países como Estados Unidos, Brasil, Chile y otros más, en los cuales no quieren tomar estas medidas y por tanto en ellos es más grande el caso de la epidemia y se ha ido de las manos a otros países. Ahora, en el algoritmo diagnóstico recomendable para centros hospitalarios tenemos que un paciente con clínica de infección respiratoria aguda se hace un requetora. Si es normal, se hace PCR y por tanto se manda por homicidio si es negativo. Si es una neumonía, entonces hay que hacer un transfaríngeo para ver si es positivo, se ingresa con aislamiento y tratamiento para el COVID. Y si es negativo, y PCR y aislamiento preventivo. Ahora, ¿cómo se diagnostica la infección por SARS-CoV-2? Ahí tenemos, se puede hacer el PCR o las pruebas serológicas. El PCR se obtiene una respuesta a partir de frotis de nariz y garganta. Y el PCR es la prueba ideal porque es la que confirma el diagnóstico. Mientras que la prueba serológica, ELISA, que es IgM, IgG, estos casos pueden ser falsos negativos porque no detecta solamente el SARS-CoV, sino otros virus. Ahora, ¿cómo analizar los resultados de estas tres pruebas? Es decir, el PCR, IgM y IgG. Si los tres son negativos, el paciente no tiene nada, es negativo. Si el PCR es positivo y el resto es negativo, está en fase precoz de infección. Si el PCR es positivo y el IgM es positivo, está en fase aguda. Si los tres son positivos, entonces sigue una fase aguda, pero más evolucionada, pero sí ya está en una fase 2A o 2B. Si el PCR es positivo y el IgG es positivo, es fase inicial de infección. Si solamente es positivo el IgM, es estadio temprano con falso negativo, PCR de confirmación. Si solamente es IgG, es infección pasada. Y si es positivo IgM, IgG, es enfermedad en evolución. Por tanto, hay que confirmar por PCR. Ahora, las respuestas del tratamiento se pueden hacer asociadas a la fisiología en tres estadios. Estadio inicial, infección precoz, que es la fase de respuesta viral, en los cuales se puede hacer tratamiento ambulatorio. Estadio 2, 1A y 1B, que es la fase de respuesta inmune o claudicación. En la 1A se ingresan en salas de tratamiento de medicina y la 1B ya requiere cuidado intensivo, así como la fase 3, que hay la fase de hiperrespuesta inflamatoria, que son los casos más graves que están ventilados. En la actualidad, para el tratamiento definitivo, se están estudiando o están aprobados ya 3 candidatos a vacunas frente al SARS-CoV-2, los cuales son de 3 países, de China, de Estados Unidos y Reino Unido. El de China está en fase 1 sin mascaramiento, el de Estados Unidos en fase 1 sin mascaramiento y el de Reino Unido es el que está ya más avanzado en la fase 1-2, autorizado, controlado frente a placebo, a siempre ciego. ¿Qué sucede? Que estos vacunas todavía no van a terminar, terminación es para diciembre del 2020 la de China, para junio de 2021 la de Estados Unidos y para mayo de 2021 la de Reino Unido. Así que todavía no podemos contar con estas vacunas. Podemos plantear de conclusiones que la prevención es la herramienta terapéutica más eficaz. Evaluamos el papel potencial de una serie de medidas globales de salud pública destinadas a reducir la tasa de contacto de la población y la transmisión del virus, que para el diagnóstico biológico de SARS-CoV-2 el procedimiento de lesión es el PCR, pero también es necesario disponer de pruebas rápidas más eficaces que actualmente son muy inespecíficas. Para el tratamiento del COVID se están probando 4 opciones diferentes: el lopinavir con ritonavir solo o en combinación con interferón, el remdesivir y la hidroxi o la cloroquina, en el estudio solitario de la OMS.
en los principales casi todos los países del mundo. Y actualmente 3 vacunas de COVID-19 están en etapa de ensayo clínico y otras 70 se encuentran en desarrollo. Muchas gracias.